nada más y nada menos que los Estados Unidos. Venturino. Así es, Augusto, en una jornada, no vamos a decir reñida, realmente fue más que reñida, hubo acusaciones, cruzadas, no faltó nada. Hay que decir que fue un sufragio muy particular. Si bien ya tiene un sistema que es muy particular, el voto indirecto, los electores, hubo también esto de la pandemia, este voto que se hacía por correo, todo esto. 100 millones de votos por correo. Hay que decir también, hubo votos récord. Nunca un presidente tuvo tantos votos, ni tampoco Trump. Trump tuvo una cantidad de votos impresionante, más de 70 millones de votantes. Así es, Augusto. Recordemos además que para ellos no es como en nuestro caso, que es un derecho-obligación, sino simplemente es un derecho. Puede aquel que está en condiciones de hacerlo, claro, lo puede hacer, pero también si no lo hace no pasa absolutamente nada. Sin embargo, la gente se volcó masivamente. Y pese a la pandemia, en una situación muy particular para Estados Unidos, ¿no? Se da luego de un año muy convulsionado, el tema racial, las discusiones, protestas, más de 8 millones necesitando algún tipo de asistencia pública y en algunos casos hasta un plato de comida. Entonces todo esto le dio un matiz muy particular y hay que reconocer también que los dos contrincantes, los dos contendientes, en este caso vamos a decir, son contrincantes. Trump es muy difícil, ¿eh? Y muchos preguntaban por qué un señor tan grande va a ir por los demócratas. Bueno, había que ver quién se animaba, ¿no?, a pelearle a Trump. Cuando asuma Biden va a tener 78 años. Y también hay que decirlo, qué bárbaro, un presidente con las responsabilidades que tiene Estados Unidos y esa nación va a tener nada más y nada menos que 78 años. Me gustaría también una reflexión tuya acerca de este cambio de color político y también, primero sobre Estados Unidos en sí, y después cómo crees que va a impactar en la región este cambio de Trump con una política, si se quiere, más nacionalista, más cerrada, con una guerra constante con China. ¿Crees que va a ser beneficioso para la Argentina y para la región? A ver, separemos en distintos planos. Lo primero que hay que entender es que lo vinculado a la política de Estados Unidos, en lo comercial de Estados Unidos, en realidad es falso que Trump fuera proteccionista. ¿Es falso? Claro. Los aranceles que ponía. Bueno, a ver, pero lo que tiene que ver con los aranceles con China tiene que ver con un problema que arrancaba en lo que se llamaba el desequilibrio global, que era el tremendo déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, el tremendo superávit comercial o de cuenta corriente de China y con Europa equilibrado. Eso hacía que, por ejemplo, Estados Unidos no percibiera, ¿sí?, dada la política cambiaria china, que tenía tipo de cambio fijo, sigue teniendo, si vos sos un país grande, tenés que jugar con las reglas del país grande. O sea, los países grandes juegan con tipo de cambio flexible para no exportarles los despioles a otros. Básicamente vendría a ser eso. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos tenía una política monetaria muy laxa y como del otro lado China compraba todo lo que andaba dando vuelta, eso generaba que no percibiera que la política monetaria estaba laxa. Eso después derivó en la crisis subprime. Digamos, el mundo estuvo en una situación muy complicada entre el 2008 y el 2009. En eso, digamos, las negociaciones avanzaron. China decidió apreciar un poco su moneda y cuando el ruido en el mundo bajó, China no cumplió los acuerdos de seguir esa política. Entonces, la verdad es que durante el gobierno de Obama no se avanzó nada en eso. ¿Y qué hizo, digamos, Trump? Le dijo, mirá, o vos jugás limpio, vos jugás con las reglas del mundo desarrollado, que es el que querés jugar. O te pongo aranceles. O te pongo aranceles. ¿Qué hizo China? No modificó. Entonces le puso aranceles. Lo mismo te pasa con el caso del ¿Vos NAFTA. crees que Biden va a seguir una política similar en ese aspecto? No, porque en general, digamos, los demócratas son mucho más tibios. Es decir, para mí es un peligro para el mundo tener un demócrata en un mundo tan complejo como el de hoy, con, digamos, tipos muy peligrosos ahora, como Putin en Rusia o lo que es China. O Corea del Norte. Ni hablar. Ni hablar. Ahora, te hago una consulta. Trump en la campaña, que fue durísima, las palabras, lo acusaba de corrupción, lo acusó de todo tipo de barbaridades. También dijo que si ganaba Biden era como que se venía el socialismo a los Estados Unidos. A eso me refiero. Vos, por eso digo, refuerzo un poco eso que decís. Bueno, de hecho, digamos, una de las grandes batallas que intentó dar en el plano cultural Trump fue dar una pelea contra el socialismo. Pero vos creés que están dadas las bases, más allá de quién esté presidiendo el país, para que vire hacia el socialismo Estados Unidos?
A ver, estos no son procesos que se dan de manera instantánea. Sí, sí. Estos se dan en procesos paulatinos, pero recordemos que, y esto es muy importante, básicamente los demócratas son ideológicamente socialdemócratas. O sea, es un socialismo cool, un socialismo de buenos modales. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de esto lo explicaba Mises y lo explicaba Hayek. Mises te decía, hay dos sistemas nada más, hay socialismo y capitalismo. Y básicamente cualquier solución intermedia tiende al socialismo, que era lo que te explicaba Hayek en Camino de Servidumbre. Hayek te dice, mirá, vos cada vez que aplicás una intervención, ¿cuál es el resultado? El resultado es un deterioro en el funcionamiento de la economía que deriva en peor funcionamiento. ¿Y eso qué hace? Más intervención. Entonces, la realidad es que un presidente con las características de un presidente demócrata, en una situación como está el mundo, con lo que es China, con lo que es Rusia, y además con el perfil ideológico que, digamos, o sea, tiene Biden... ¿Crees que va a ser un Estado que va a intervenir y va a estar mucho más presente sí, en las decisiones? Y eso, digamos, le hace mucho mal. Le hace mucho mal. ¿Y eso qué impacto puede tener para con la Argentina? ¿Qué crees? En términos, por lo menos, ideológicos, estarían un poquito más cerca, si se quiere, al gobierno que tenemos hoy. Ahora, bueno, sí, ideológicamente está más cerca, pero, a ver, digamos, ¿a qué llamamos más cerca ideológicamente? También, digamos, tener a los demócratas, ¿no? Porque, a ver, si uno, por ejemplo, Biden en el 82 sugería, digamos, ir con todo contra Argentina en el tema de Malvinas. Sí. O, digamos, los demócratas... También en el gobierno con Obama no apoyaron cuando teníamos el conflicto con los fondos buitres. Bueno, ¿no? O por ejemplo, para poner en claro quiénes son los demócratas. A ver, digamos, qué sé yo, en Washington ponen una calle que es las vidas negras de los negros importan, sí, pero sucede que el Ku Klux Klan, ¿de quién era? De los demócratas. Digo, ¿no? O en los estados donde hubo los peores desastres con el coronavirus, por ejemplo, Nueva York. ¿A quién les corresponde? A los demócratas. Y sin embargo, cuando vos mirás la prensa estadounidense que le echaba toda la culpa a Trump, ¿sabés por qué? Porque de los 610 medios, 600 responden al Partido Demócrata y solo 10 al republicano, y de esa la única cadena grande es Fox. ¿Me comprendés? Entonces, digamos, la visión que se tiene de Trump está muy distorsionada y yo, digamos, no comparto, digamos, o sea, muchas de esas visiones. Por sí o por no, nada más porque me tengo que ir. ¿Lo mató la economía a Trump? Yo creo que... Por sí o por no, porque me tengo que ir. Sí, le jugó en contra. Le jugó en contra. Gracias por venir, Javier. A ver, algo muy importante.